Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Espero que estén todos siendo bendecidos ahí están donde nos están mirando. Y bueno, aquí me encuentro aquí con eh, Maricielo, ¿no? Mi amada. Y bueno, vamos a compartir un poco acerca de lo que es este libro, pues que está siendo de bastante bendición pues para nosotros. Y creo que algunos de ustedes quizá ya lo han conocido, ¿no? Es el libro que hemos encontrado. Y bueno, nada, pues espero que estén teniendo buenas tardes todos ustedes. ¿Cómo estás, Maricielo? Bueno, aquí muy emocionada, muy contenta de poder compartir pues la palabra de Dios, que como bien comentas, ha sido de gran bendición para nosotros, que bueno, estamos ahí empezando a profundizar, ¿no? En cada capítulo y involucrarnos más con cada pasaje, ¿no? Y espero que, bueno, ustedes también puedan encontrar de repente alguna palabra para que les pueda ayudar para su vida, ¿no? Sea Mm, de bendición. sí, bueno, nos gustaría leer todos los capítulos, sin embargo, a ver dónde estamos aquí viendo esta tarea, justo. Lo que pasa es que le presento este libro, básicamente consiste en 40 días para que tú puedas seguirte al pie de la letra, no sé si se ve ahí, ah, para que tú lo puedas leer y cumplir ciertas tareas que te pide, ¿no? Y de ese modo tu nivel espiritual no pueda ir aumentando, ¿no? Entonces, ahorita estamos en el día 16 y lleva como título Necesita ser quebrantado. Una de las tareas que para nosotros justo ahora estaba conversando con Maricielo y bueno, este es un gran reto poder nosotros autoevaluarnos, ¿no? Autoevaluarnos y decir aspectos negativos que tenemos que mejorar. Por ejemplo, esta tarea dice, escribe en esta página qué asuntos de tu ego necesitan ser quebrantados, esos vicios y taras de tu alma que son un obstáculo para que el fruto del Espíritu se libere en ti. Eh, y eso es lo que tenemos que escribir, ¿no? O sea, ciertos obstáculos, ciertos aspectos negativos, ¿no? Uno de los cuales, por ejemplo, te comentaba Maricelo, ¿no? Que era el tema de ser yo una persona un tanto reservada. Bueno, a mí me lo dicen mis padres, ¿no? Mi mamá, mi papá, que no cuento mucho mis cosas, ¿no? Pero en el sentido de que no soy muy, mm, como que no me, como que quiero contar mis cosas, pero no encuentro la forma en cómo hacerlo, ¿no? No es que no quiero y no quiero, ¿no? Porque ahí yo creo que caeríamos en un sentido bastante apáticos, bastante, que no necesito de nadie, ¿no? Creo que ese es un defecto mío, ¿no? No sé qué piensas tú, Maricielo. Mm, bueno, en el lado bueno, acá estamos escribiendo, como dice, en el lado de ser reservado, ¿no? En tu parte. Mm, Em, bueno, yo creo que no es tanto ser apático, pues, ¿no? Sino que realmente a veces uno no encuentra el momento indicado, ¿no? Para poder uno abrirse o exponerse ante cualquier persona, ¿no? Si bien es cierto, nuestros padres están cerca de nosotros y podemos confiar en ellos porque el padre y la madre siempre va a querer lo mejor para sus hijos, ¿no? Nunca va a querer el mal, ¿no? Y Dios nos manda también, ¿no? A honrar a nuestros padres. Entonces, creo que a veces de repente no encontramos las palabras exactas o de repente nosotros no pensamos que ellos nos van a comprender lo suficiente, o al menos eso es lo que me pasa a mí, pues, ¿no? Con el tema de mi mamá, de repente con mi papá también, pues, ¿no? claro, porque tú también me comentabas que eras un tanto reservada, ¿no? Así es, y yo también justamente aquí lo puse, que soy Mm. reservada por ese detalle, pues, ¿no? Mis papás, y seguramente a muchos de ustedes les pasa, ¿no? De repente jóvenes también, pues, ¿no? Que no buscan ese consejo del padre o la madre porque tienen miedo a que no los pueda comprender o a que los pueda reprender. Y eso los hace más guardarse o buscar de repente ayuda o consejos en malas personas, ¿no? Que en vez de ayudarlos los pueden hundir más, por decirlo así, ¿no? Los pueden alejar más, ¿no? Eh, bueno, no sé qué consejos daríamos aquí a las personas que están escuchando y no importa si eres joven, adulto o de la edad que seas, ¿no? Siento que buscar un consejo
en alguien, yo creo que primeramente podría ser a Dios también, ¿no? Poder ponerte a orar, ¿no? Conversar con Él también, ¿no? O de repente buscar algunos líderes cercanos, o no sé qué consejo le podrías dar tú. Yo creo que en el caso justo comentabas algo del miedo, ¿no? A veces tenemos ese temor de poder, eh, contarle a alguien nuestras cosas, o nuestros miedos, Una no lo que fragilidad. nos afecta, no lo que nos tiene turbados. Y justo te comentaba también que a veces podemos decirle a una persona, a veces puede ser la familia también, ¿no? En donde le contamos algo, por ejemplo, a mamá, ¿no? O a papá, ¿no? Que puede pasar también. Y de pronto algo que a nosotros nos afecta mucho, ¿no? Mm, por ejemplo, me acuerdo una vez, ¿te acuerdas que tú me dijiste algo de tu perrito que se murió? Aunque suene un poco trivial, quizás, y lo voy a decir así, pero yo no soy tan emocional en el sentido de los animales. Bueno, sí lo era antes, pero no sé qué pasó, Ha no, bajado. ha bajado, creo. Y entonces es algo que a ti te afectaba mucho, ¿no? De hecho, hasta Me ahora creo que te afecta. afecta. Claro. Y sin embargo, yo, por ejemplo, no lo tomo así. Ahora, ¿eso significa que yo soy mala persona? No, sino simplemente mi percepción de lo que me afecta es diferente a la percepción a tu percepción. Y creo que la percepción de la percepción, perdón, de las personas es diferente, ¿no? Entonces, de repente uno le cuenta a papá y mamá, al hermano, a la hermana, al amigo, en la iglesia, al pastor, etcétera. Y a mí también me ha pasado, ¿no? Yo le he contado cosas a mis líderes o sea, no lo dicen en términos de palabras, lo dicen en términos de que, bueno, se nota, ¿no? Que no lo reciben como yo lo recibo. Entonces, creo que comprender eso nos va a sacar de varios problemas, porque a veces uno comenta algo a papá y mamá o a alguna persona cercana y de pronto no lo recepcionan como nosotros esperábamos. Por ejemplo, si yo me pongo melancólico, me pongo a llorar porque le cuento lo que me afecta, ¿no? Y esa persona no se pone a llorar, a veces nosotros decimos, pero debería de sentir lo que yo siento. La Y, empatía. claro, la empatía, sí. Y si bien es cierto, puede que en esa persona haya que trabajar esa empatía, pero también puede ser que la percepción que esa persona tiene sobre la empatía no es igual, creo, en todos, ¿no? Entonces, eso significa que cuando a la familia le contemos son malas personas, no, simplemente tienen un diferente punto de vista, ¿no? Una diferente percepción. Y entonces, Y em, tratan de hacer lo mejor que pueden claro, también. Como digo, ujú, son nuestra familia, ¿no? claro. Y sí, 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 tienes razón, ¿no? Y justo, perdón que te interrumpa, ¿no? Yo me acuerdo que en realidad lo que a veces uno inconscientemente, porque la verdad es que nos han metido eso en la iglesia, ¿no? Voy a decirlo así un poco radical, el hecho de querer todos ser iguales, ¿no? Me acuerdo que tenía yo un pastor que nos predicaba y nos decía que en realidad no debemos evocarnos en la igualdad, ¿no? En que todos pensemos igual, en que todos hagamos todo lo mismo, ¿no? Sino en la unidad, ¿no? En que pese a nuestras diferencias, estemos unidos, ¿no? Por ejemplo, Maricelo, tú eres distinta que yo, ¿no? O sea, tenemos ciertas diferencias. Sí, complementamos en algunas cosas, pero en ciertas cosas también somos diferentes, ¿no? Y el hecho de que tú quieras que yo sea como tú quieres que yo sea, o yo quiero que tú seas como yo quiero que tú seas, para mí eso es algo muy egoísta, diría yo, ¿no? Porque todos somos diferentes, ¿no? Entonces, no busquemos la igualdad en las personas, sino la unidad. Y creo que eso nos va a sacar bastante de, de malos entendidos, de discordias, de resentimientos en las iglesias, en las familias, y eso, ¿no? Entonces, creo que eso era uno de los puntos que en cuanto, bueno, a mí en el tema de ser reservado, ¿no? Era algo que yo colocaba como un aspecto negativo en mi vida, ¿no? No, 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 ajá, otros aspectos, por ejemplo, que había en el libro. A ver, No sé si entiendes. dice. Abajo creo que puse. No, bueno, sí, ¿no? No poner en primer lugar a Dios, Ah, ¿no? Bueno, eso yo lo puse, la verdad, ¿no? Yo lo puse
mm, a veces eso creo que está bastante, pienso yo que a veces, no sé, como que mm, a veces, bueno, yo lo puse en el sentido de que mi pastor me decía hace 2 semanas, me decía, cuando yo empecé estoy a la actualidad trabajando así de lunes a domingos, ¿no? Entonces él me decía, sí, cuando eh, tu trabajo, tu negocio, ¿no? Afecta a tu relación con Dios, no está siendo de bendición, sino lo contrario, ¿no? Entonces en ese sentido yo lo puse, ¿no? Em, Creo que el no poner en primer lugar a Dios, lo hemos escuchado, parece un cliché, no pongas en primer lugar a Dios, no pongas por encima a Dios sobre tu trabajo, o mejor dicho al revés, perdón, no pongas a tu trabajo por encima de Dios, ni a tus estudios por encima de Dios, etcétera, ¿no? Mm, Creo que en ese sentido, sí, 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 por eso es que yo lo puse, porque a veces el estrés, no sé, a veces me acaparo mucho en el trabajo también. Y bueno, no sé si soy el único, pero yo Yo creo que hay creo que varias no. personas que sí, Yo sí, creo que ¿no? muchos que están aquí pueden, vivimos en un mundo, en una ciudad muy, muy agitada, de mucha rutina, de mucho estrés. Y claro, cuando te importa lo que haces, también quieres siempre quedar bien con las personas, ¿no? Ser responsable. Y a veces de repente hay una mala organización de nosotros, ¿no? Porque no nos damos el espacio para Dios y nos está ganando de repente ser así también, como lo somos con nuestro trabajo, como repito, ser así con Dios, pues, ¿no? Ser disciplinados, porque también hay que tener disciplina, creo, para llevar una relación constante, ¿no? Para que nuestra fe también no se vea, como dicen las parábolas, en las roquitas, ¿no? Para que cualquier cosa venga, nuestra fe sea desmoronada, sino que nos arraiguemos en la palabra de Dios, en esa convivencia diaria, para que cualquier cosa no nos derrumbe, pues, ¿no? Mientras más fuerte estemos todos los días con Él orando, hablando de su palabra o dedicándole nuestro tiempo, creo que más difícil va a ser, ¿no? Para el enemigo poder derribarnos de repente por ahí. Claro, Ujú. claro, ¿no? Por eso es Tú, importante poner a Dios en primer lugar. sí, eh, sí, bueno, yo diría que muchos cristianos, sí, complementando lo que dices tú, Maricielo, a veces entendemos el no poner en primer lugar a Dios como que, ¿no? Asistir siempre a la iglesia, que no digo que no lo hagamos, está bien, yo considero que sí, porque es alimento espiritual, ¿no? Pero cumplir todos, ¿no? Asistir, ir a oración, o sea, ir a los cultos de oración, ir qué sé yo, pues algún taller que hagan en la Biblia, evangelismo, ir al grupo de alabanza, este, eh, Y diferentes áreas, ¿no? cumplir toda, claro, en diferentes áreas, y no digo que está mal, pero lo que está mal es que cuando solamente nos centramos en el accionar, ¿no? Decía Pablo y su teología, el ser y hacer, ¿no? Creo que en algún momento te lo comenté, que básicamente se resumía en lo siguiente, ¿no? En las cartas, en las epístolas de Pablo, habla, ¿no? El trasfondo de sus epístolas es esta teología del ser y el hacer, ¿no? Cuando nosotros dejamos el ser y nos enfocamos en el hacer, entonces ahí se vuelve algo muy peligroso, ¿no? Es decir, cuando se crean en la iglesia cristianos que solamente se dedican a hacer, asistir, leer, etcétera, y cuando tú le preguntas, ¿y por qué lo haces? Bueno, así me han enseñado, es mi tradición. Así lo hizo mi mamá y la mamá de mi mamá y la mamá de la mamá de la mamá de mi mamá, ¿no? Aunque suena mal, pero yo digo, y entonces, y no, creo que lo que importa no es el accionar, ¿no? Sino el por qué lo estás haciendo, ¿no? Em, Ustedes deben recordar, pues, en Semana Santa, las películas de Jesús, en una parte donde está en el templo y una viuda, ¿no? Da una pequeña moneda, ¿no? Mientras que todos daban, ¿no? Más dinero, ¿no? Y a pesar de eso, Jesús se levanta y dice, de cierto les digo que, ¿no?
o parafraseándolo, ¿no? Esta vida ha dado más que todos, porque todos dan de lo que les sobra, ¿no? Pero esta vida ha dado todo lo que tenía, ¿no? Y eso no significa que demos nuestra plata, ¿no? O no necesariamente demos, wow, ¿no? Sino ahí nos vemos, a menos yo percibo que estamos viendo el accionar de la persona. El accionar en un sentido de por qué, o sea, el accionar como tal, si lo vemos así solamente el accionar, es dar dinero, das dinero, das dinero, das dinero. O sea, el que da dinero está bien, pero Jesús estaba viendo algo más que eso. Tanto la viuda como los demás habían dado dinero. Es más, los demás mejor todavía, habían dado más dinero. Entonces, si nos enfocamos solamente en el accionar, diríamos que los demás fueron mejor que la viuda, porque los demás dieron más dinero que la viuda. La viuda dio poquito, pero los demás dieron más, ¿no? Porque eso es lo que da a entender Jesús cuando dice eso, ¿no? Todos dan lo que les sobra, ¿no? Y pudieron haber dado más todavía. Entonces, lo que importa no es la acción como tal, o no solamente es la acción como tal, sino por qué, ¿no? Entonces, la viuda definitivamente estaba siendo entregada por completo, ¿no? Entonces, cuando nosotros vayamos a la iglesia, asistamos a reuniones, etcétera, diversos talleres, debemos enfocarnos no solamente en ir y ya, sino en por qué estamos yendo, ¿no? ¿Por qué estamos dando nuestro tiempo, ¿no? ¿Por qué estamos haciendo lo que hacemos, ¿no? A eso se refería Pablo cuando decía el ser y hacer, ¿no? Porque para hacer cosas, primero hay que ser, y para ser, primero hay que entender quiénes somos, ¿no? De hecho, que, claro, es un cliché, ¿no? ¿Quiénes somos? Hijos de Dios, ¿no? Más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y eso lo sabemos muchos así, pero de memoria, ¿no? Pero realmente hemos entendido, a veces tenemos que comprender, ¿no? Y creo que escudriñando, leyendo la Biblia, vamos a ir entendiendo de a pocos, ¿no? Entonces, para no extenderme mucho, poner en primer lugar a Dios, si bien es cierto, sí, evocarnos a las cosas de Dios, pero también saber por qué lo estamos haciendo, ¿no? A veces hay personas, yo he conocido que por algunos motivos de viaje no pueden asistir a la iglesia, ¿no? Porque su trabajo consiste en viajar, ¿no? Entonces, no se pueden partir en dos, ¿no? Entonces, hay personas que son más evocadas a las cosas de Dios a pesar de ello, ¿no? Que personas que asisten siempre a la congregación, pero lo hacen a veces suena un poquito feito, ¿no? Pero por religiosidad, ¿no? Porque, bueno, así lo hace, así lo hizo año tras año y lo sigue haciendo, ¿no? Claro, Claro, y eso hay que ponernos, ¿no? A ver también. Bueno, no eh, caer en eso de la religiosidad, sino hacerlo conscientemente, conscientemente. porque lo hacemos. Mm. Y también dedicarle un tiempo a Dios no es solo en la mañana, pues, ¿no? Siempre podemos Ah, dedicarle un tiempo a Dios en cualquier momento que tú dispongas en tu corazón. Pero si es diario, sí, sería genial, ¿no? Sería mejor también para claro. todos nosotros. Yo puse ahí una más, Sí, el orgullo. ese es interesante, no sé, no sé, eso sí, creo que todos tenemos, creo. Yo tengo también orgullo, A pero veces no. sé que Dios tiene el control de todo, pero a veces yo siempre quiero como, o sea, yo confío en Dios, pero a veces siento que me delato cuando digo no, de repente no va a ser como yo quiero. O sea, a veces siento que a veces nosotros mm, no estamos confiando realmente en Dios, porque hay momentos que siempre dudamos, ¿no? De que Él pueda, este, cumplir, ¿no? Lo que nos ha prometido también de repente, ¿no? Y bueno, si hablamos del orgullo neto, también siento que es una de mis debilidades como persona también, pues, ¿no? Siento que a veces nos cuesta mucho, a ver, ¿cómo lo explicaría? A mí, siento que yo soy, bueno, ¿cómo podría explicar? Digamos, un poco, de repente, no sé, cerrada en algunos aspectos. Por ejemplo, ¿qué harías si, por ejemplo, estamos en un debate, no sé qué sé yo, pues voy a decirlo, el lugar para ir a cenar, por ejemplo, más rato.
eh, no sé, tú quieres comer, por ejemplo, ceviche. ¿Se acuerdan? Ya, ya, cosa que la otra vez me dijiste algo así, ya. Y tú sabes que yo como cualquier cosa, ¿sí, no? No, come puro Mm, pollo. Ya, casi cualquier cosa, ya. No sé, pero ese día, pues, Mentira. ese día no hay dinero, o bueno, hoy día no hay dinero, ¿no? Entonces, Ya. o ya, habiendo dinero, ya, yo digo, oye, vamos a comer porque está más cerca, la cevichería está acá 20 minutos, como para comer algo ligero, algún chaufa, algo, estamos por acá nomás. Ya. Entonces, no sé cómo lo recibí, honestamente. Así, imagínate que no hay cámaras, ¿ya? No sé cómo lo recibirías tú, o sea, vamos a comer acá, hay dinero, hay tiempo, ¿no? Vamos aquí nomás porque, no sé, para evitar la fatiga, qué sé yo, pues, ¿no? Ahí tú te afectaría mucho, ¿cómo sería? No sé, no normal, por tu parte. Mm, si hay para comer chaufa, pero yo quiero comer ceviche, algo así. Claro. Eh, bueno, mira, esas son cosas simples, ¿ya? Pero a veces por esto hay muchas discusiones en muchas parejas por cosas simples también. Entonces, yo creo que, bueno, eso me está costando, pero creo que si en ese momento quiero algo y hace días también, por ejemplo, se me ha antojado y no he podido, ¿no? Darme ese lujo o poder comer, porque para mí a veces comer platillos así pues es un lujo. Ujú. De repente, y hay posibilidad y hay tiempo, de repente sí me incomodarían. De repente no estoy en lo correcto y creo que todos estamos para ver nuestros errores, porque acá justo estamos exponiendo esto, pues no, nuestros errores, nuestras falencias, nuestras debilidades y quizás la tuya sea muy diferente. O sea, yo tengo, o sea, en orgullo sí sé que a veces no me gusta perder, me gusta hacer las cosas bien y quiero ser muy perfeccionista y a veces eso me fatiga, me asfixio yo misma. A eso más o menos me refería, solo que antes no encontraba las palabras correctas, ¿no? Pero siento que estoy Mm, trabajando en eso con ayuda de Dios y poco a poco sé que se va a poder mejorar más en esa debilidad como persona, en lo personal, yo, pues, ¿no? Y eso. claro, yo creo que evocándonos a ese pequeño ejemplo, y justo, no sé, yo me considero una persona que autoevalúa sus errores, quizás no al 100%. Entonces me gusta, tanto así que la gente a veces me molesta, y me dicen, mucho tú te autoevalúas, ¿no? Pero por ejemplo, en ese ejemplo que puse, yo creo que ahí también tendría que evaluar yo, ¿no? Porque si es que hay tiempo, podríamos ir de repente a una cevichería, ¿no? Al lugar donde de repente ya quiera. Ahora, mal sí estaría, creo que sería siempre, ¿no? Siempre, ¿no? Ah, Ahí sí creo que estaría mal. Pero todo es cuestión de comunicación, ¿de acuerdo? Entonces, pero parece mentira, en esas cosillas también ahí entra el orgullo. ¿El orgullo de quién? De mi persona. ¿Por qué? Porque imagínate que yo quiero comer aquí cerquita y, y por tu parte también tú, por ejemplo, tú dices, no, yo quiero ir allá y ambos nos molestamos. Al final comemos por aquí nomás y creo que ahí les estamos dando cabida, ¿no? No sé qué otros momentos tú hayas sentido, de repente en familia también con tu mamá, con tus hermanas, con tu hermana, o de repente conmigo, o qué sé yo, en el trabajo, ¿no? Momentos en donde has cedido a tu orgullo, ¿no? En donde has vencido y tu orgullo pudo más, mi ¿no? orgullo pudo Tu más. orgullo pudo más, tú dijiste. Y de repente otros momentos en donde tú dijiste, ah, no, mi orgullo no puede conmigo, ¿no? O sea, no voy a ceder a mi orgullo, dijiste. No sé si podrías recordar uno de esos momentos, a ver, en donde tú, primero donde cediste tu orgullo y dijiste, no, no puede, yo voy a ganar, diciendo, y ganaste. Ah, su madre. No sé si Qué horror. puedes hacer memoria ahí, en qué momento, por ejemplo. ¿En qué momento? Claro. Mm, bueno, ahorita mis recuerdos de mis malos momentos están en blanco. No sé. Yo sé que tengo muchos, pero ahorita no recuerdo alguno. Mm, mayormente
eso es algo en mí, no sé si les pasa, pero las cosas malas, tanto que yo hago que en mi vida ha pasado, mi mente las nubla, las borra, y solo me quedo con las cosas mayormente buenas, a menos de que haya cosas muy malas que me hayan marcado mucho, 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 y eso sí me cuesta. Entonces, es el tema de orgullo ha habido varias veces, yo creo que se podría decir que he ganado, ¿no? Pero dentro de todo no te sientes tan bien tampoco, pues, ¿no? Em, porque sabes que el accionar no ha sido del todo correcto, ¿no? Mm, Mm, sí, o sea, no, no, que claro, no sea yo, muy... yo me acuerdo en el caso mío, en un momento dado, me presenté en una reunión que tuve con mis líderes en ese tiempo, ¿no? Y entonces yo tenía una interpretación, porque yo, claro, no, digamos, de parte de las escrituras con mis líderes, ¿no? Y bueno, eh, no sé si tenía razón o no, pero yo quería ganar. Creo que era en un aspecto de cómo se realizaban las reuniones juveniles, que yo lo estaba pensando hacer más, ¿cómo decir? Más a que suene, a que huela a jóvenes, ¿no? A juventud, de repente poner una cosa por aquí en un aspecto luces o algo así. Luces no, no, luces no, me refiero a que más métodos, por ejemplo, formas de hacer los servicios de jóvenes, eh, me acuerdo que había un programa que llamamos Cuatro Estaciones, donde cada piso hacíamos dinámicas, otro hacíamos música, otro hacíamos un mensaje de reflexión, así, y así más cosas, y así se me fue corriendo. Y entonces, cuando yo me presenté, me acuerdo en una ocasión, fue para poder proponer, ¿no? Que quiero hacerlo de este modo, y yo quería, este era mi argumento, pero mi argumento fue tal que obviamente no lo voy a hacer específico, pero fue tal que yo quería ganar, tanto así que me acuerdo que llegué a la directora en ese momento de la escuela dominical. eh, Me acuerdo que era una hermanita que era mucho mayor que yo todavía, ¿no? Sentí como se disgustó, ¿no? Le pareció un poco sobreexaltado lo que yo dije, no, porque yo quería ganar sí o sí, como sea, tenía mis argumentos. Y repito, no digo que yo tenía o no tenía razón, pero el punto es que ahí, por ejemplo, yo reconozco que mi orgullo fue más, yo quería ganar como sea, y al final no sé si habré ganado, pero no, quizás no en ese momento, porque estaba más jovencito, pero luego sí, más adelante ya recordando esas anécdotas, digo, pero ¿por qué hice eso, no? ¿Por qué quise ganar? ¿Qué ganaba? Más bien perdí, ¿no? Porque perdí el hecho de la confianza de esa persona, ¿no? A veces cuando uno está en esa encrucijada de querer ganar a toda costa con tu familia, con tu amigo, con tu etcétera, ¿no? Perdemos la confianza de esa persona y nuestro orgullo puede más que hemos ganado. Más bien creo que, como decía el pastor, no sé si te acuerdas, en un taller que fuimos a la iglesia, eh, cuando, ¿cómo era? Cuando los dos quieren ganar, hay que perder, algo así creo que era. Cuando en la relación se quiere Sí, 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 ganar, hay que perder, algo así era, ¿no? Hay que aprender a perder, algo así, ¿no? claro. Cuando en la relación se quiere ganar, ¿no? Mm, Claro, cómo se ganan las batallas? Si siempre siempre para una batalla van a tener que haber dos, ¿no? Una pelea van a tener que haber dos. Pero si solo ujú. hay uno, es mejor unirse los dos en uno y batallar contra de repente el enemigo, esa persona que está creando esa rivalidad, ¿no? En este caso sería en una relación de pareja, busca los pormenores y entre los dos discutimos y nos atacamos, cuando en realidad
De repente ya tú tiras la toalla y tiras tu orgullo, dices ya, por eso, o sea, ya, bueno, entiendo, ¿no? Si no vamos a contar la relación. Vamos a, perdón, continuar la discusión, mejor Ujú. tiro la toalla, ¿no? Y ya dejo que ella, ¿no? Ya, por el momento. O yo, y ya cuando esté más tranquilo, conversamos mejor, podemos tener un diálogo más, razonable, ¿no? Y unirnos los dos y ver qué está pasando realmente con nosotros y de esa manera poder, resolver un conflicto, un problema, pues, ¿no? No en ese momento que estamos de repente, eh, ¿cómo se parece? Exaltados o con todo, ¿no? Nos iríamos, ¿cómo se dice? Mm, Hiriéramos, nos claro, lastimemos con la herir, ¿no? regañada Claro, lastimar a las y luego personas, nos herir. podamos arrepentir, pues, ¿no? Más bien unirnos y batallar contra eso que o sea, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué estamos discutiendo? ¿Por qué, no? Pero buscar la manera de hacerlo mejor, pues, ¿no? Unirnos en uno solo, Sí, sí, y el orgullo y como que encontrar el problema. claro, como ya lo hemos escuchado quizás la mayoría, el orgullo pues es el pecado, no voy a decir el pecado original, pero es uno de los pecados creo que emergió, ¿no? En el corazón, ¿no? De Lucifer, ¿no? Porque él quiso ser como Dios. Entonces, creo que nosotros también somos tentados a caer, obviamente, en ello, pero no debemos de ceder, ¿no? Y una de las formas, creo que la principal forma, o la principal manera de poder lidiar o luchar con aquello, decía mi pastor, siempre es a través de las escrituras, mi pastora también me acuerdo. O sea, si uno lee las escrituras, vas a tener con qué batallar, como dices tú, ¿no? ¿No? Cuando a Jesús, Satanás en el desierto quise tentarlo, él le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, ¿no? Sino de toda palabra que salga de la boca de Dios, ¿no? Y así fue nombrando las escrituras. Jesús no venció, ¿no? El pecado, como que dijo, no, te reprendo en el nombre, de que no, no lo dijo eso, ¿no? Y tampoco lo reprendió, hizo un ritual, saltó, no hizo nada, hizo las escrituras. Como dice la Biblia, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Entonces, creo yo que si uno tiene las escrituras en la mente, en la cabeza, las escudriña, las estudia, va a poder hacer frente al pecado, a este Y, pecado del orgullo que y tú Jesús, siendo hombre, sabe cuáles son las debilidades o las cosas que nos puedan atacar a nosotros. Por eso nos ha dado también armas, ¿no? Como dice en la Biblia, ¿no? Nos ha dado armas para poder nosotros, defendernos ante el adversario, ¿no? Que pueda. Sí, ahora justo que has terminado me he acordado de las veces que he ganado, creo. Ah, ya, a ver, cuenta. ¿Se No, puede o no, no? Se puede. no sé si he ganado porque al final cuando tú eres orgulloso, siento que no ganas, siento que a lo contrario, Claro, pero te sientes mal, aparentemente ganas. ajá, Ujú. y como que no es para sentirse orgulloso. ¿No? Por ejemplo, en mi trabajo había muchas injusticias, como de repente en muchos trabajos, no en todos, pero en algunos, para no meter a todos, porque sé que hay muy buenos trabajos también, y muy buenas personas con muy buen trato. Entonces, en mi trabajo siempre había, yo te lo he contado también, señoras Te que me molestaba. molestaban, que me decían, no, tienes que Te hacer esto, presionaba. o me decía, tú no te vas a salir hasta que yo lo diga. Hasta eso me han llegado a decir y yo como que me ponía a Si contestarle, yo me salgo va a ser porque yo quiero, no porque tú me digas. y Y tácitamente. delante de las licenciadas, porque yo trabajo en un centro de salud, entonces como que me decían, no, no debiste de contestarle. Sí, pero es que tú no la conoces, es que tú no trabajas abajo con ella, porque yo trabajo con la señora. Y al final sí en parte ganaba, pero después me sentía mal porque dije, no debí contestarle, no debí hacerle esto. Y último también, que tuve de repente un intercambio de palabras con mi mamá y que también yo le contesté y dijo, uy, o sea, tengo que trabajar en eso porque no puedo yo misma controlar mi orgullo, me gana. Entonces, esa es una debilidad que es muy evidente y que puedo darme cuenta y puedo trabajar en eso, ¿no? Puedo trabajar en eso Mm, para que el enemigo no agarre esa debilidad en mí y pueda fortalecer él en eso, ¿no? Y lo claro, utilice no para él, sino que yo tengo que fortalecerlo para no mm, darle ese gusto, ¿no? Sí, entonces, claro. hay
que ser conscientes. A veces nos cuesta aceptar nuestros errores, nos cuesta mucho, mucho, mucho. A los seres humanos más que nada nos gusta señalar, no, pero es que no, es que mi mamá estaba mal, o no, es que ella tuvo la culpa porque me habló así. Siempre queremos buscar un culpable, señalar a alguien, pero no queremos señalarnos a nosotros mismos, nos cuesta mucho. Pero creo que es momento de que empecemos a hacer eso también, porque ¿no? Creo que un gran paso para poder trabajar en eso también. Sí, ahora se viene a la mente también más anécdotas. ¿Ya ves? Bueno, Dios. Pero ya, ya creo que mucho, creo. No sé si tendrás otro aspecto más que hay que mejorar, mientras, por ejemplo, yo me voy acordando me acuerdo en el trabajo también, en una ocasión, una compañera me hizo sentir mal y yo me quise retirar del trabajo. Tanto así que le pedí a mi jefe para renunciar, le dije cualquier cosa, ¿no? Y al final yo decía, no. Pero ahí creo que más que orgullo fue el tema de escapar de los problemas, ¿no? Y a veces uno quiere escapar de eso, ¿no? Pero creo que también ahí ese fue un aspecto negativo. No sé cómo llamarle eso de evadir miedo, creo que es miedo a enfrentar la adversidad, miedo en el caso mío, ¿no? Porque ahí yo no quería afrontar la realidad. Obviamente tenía una compañera un poquito especial, pero yo también me considero hasta la actualidad, he mejorado, sí, ese aspecto, pero me considero hasta la actualidad una persona que le afecta, que soy emocional. La gente se burla, se ríe de mí, porque dice, tú eres emocional, me dice, se ríen. Dice, no, tú eres más serio, me dicen. No, no, pero yo sí soy emocional, de verdad. Antes lo era muchísimo más. Ahora soy menos, no sé si decir mejorando el hecho de reducir tu aspecto emocional en el sentido de que no me afectan ya mucho las cosas triviales. Triviales para mí, ¿no? Creo que me he vuelto como una coraza en ese sentido, que puede ser en algunos casos un defecto, pero para mí ha sido algo positivo en el sentido de que ya no me afectan aspectos negativos de otras personas hacia mi vida. En esos tiempos sí, estoy hablando hace como 7, 8 años atrás. En esos tiempos sí. Y yo me sentí mal por lo cómo me trataban y por eso quise retirarme, ¿no? Pero bueno, luego fue por un tema de que no me retiré al final, estaba llevando una tutoría con un salón y me ayudó mucho el afecto que tenían. Ahí también demuestra la emocionalidad que yo tenía, ¿no? Pero yo quería evadir ese aspecto negativo en mi vida. Y creo que evadir el problema es una cosa, un aspecto Es negativo. negativo, ¿no? O Totalmente. sea, en la Biblia vemos ejemplos de gente que no evadió el problema, ¿no? Eh, este, por ejemplo, ¿a quién podemos ver? A ver, evocémonos al Antiguo Testamento, ¿Evadió el ¿no? problema? Claro, que de alguna manera, perdón, que no evadió el problema, que no evadió el problema. Por ejemplo, problema entre comillas, ¿no? Por ejemplo, Abraham, ¿no? Quizás la gente diga que no, que él sabía que Dios le había dicho que, que obviamente le dijo que mate a su hijo, ¿no? Que lo presente como ofrenda. Y que Abraham sabía que Dios le iba a decir en el altar que detenga su cuchillo para que no lo mate y eso, ¿no? A su hijo, ¿no? Pero yo creo que para Abraham en algún momento estaba contra la espada y la pared, ¿no? O sea, eso fue un dilema para él, fue un problema, ¿no? Y él no evadió ese problema. Él afrontó el problema, obedeció a Dios. Obviamente, si hay una enseñanza muchísimo, muchísimo más grande que la que te digo, pero porque ahí hace una comparación de Jesús, el Cordero Inmolado, etcétera, pero el punto ahí, ¿no? De repente un subtema, una subenseñanza de eso, puedo ver que ahí Abraham no evadió el problema, lo afrontó, obviamente de las manos de Dios, ¿no? Eh, y así, ¿no? Después, más adelante también podemos ver en el caso de, este, mm, por ejemplo, Hijo, Job es un claro ejemplo, claro, muy bien, ahora me hiciste acordarme, claro. O sea, él lo perdió todo, perdió sus bienes, perdió sus animales. Su mujer le decía, maldice a tu Dios, ese Dios no pasa está nada, condenando ese Dios, todo ¿no? eso. Por él su mujer la dejó, ¿no? Entonces, Job solito, enfermo, sin nada, y no evadió el problema, ¿no?
al Y no final creyó. Dios le devolvió muchísimo más, ¿no? Le multiplicó lo que él tenía antes, ¿no? Pero él no evadió el problema, ¿no? No dijo, ah, ya, bueno, me está yendo mal, ya, ¿sabes qué, Dios? Ya, me voy a la cantina, ¿no? Me voy a tomar, te saco la mano. No dijo eso, él siempre afrontó el Mm, problema. O sea, la Biblia está lleno de en la Biblia, en el Nuevo Testamento, también, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, en el caso este, de personajes como, por ejemplo, Saulo, ¿no? Saulo, uno de ellos, eh, que tenía una especie de, le llamaban, ¿no? Él decía que tengo un aguijón, ¿no? Tengo un aguijón, que eso era un obstáculo para él. Y le decía a Dios en algún momento, ¿no? Dios, quítame este aguijón, ¿no? No sabemos si era una enfermedad, si era una dolencia o un aspecto emocional o espiritual, pero él tenía algo que le afectaba, que le dolía, que era un problema para él. Y él no quiso, ¿no? Quiso decirle a Dios, le dijo, ¿no? Para que le quite ese aguijón, pero Dios le dijo, bástate de mi gracia, le dijo. O sea, mi gracia es suficiente, ¿no? Entonces, evadir el problema, a veces nosotros queremos, ¿no? Y hombres de Dios lo quisieron hacer, ¿no? Es el mismo Jesús, ¿no? Cuando en el huerto de Getsemaní, ¿no? ¿Qué dijo? Señor, si fuera posible, que pase esta copa. O sea, de alguna manera uno dirá, no, no, Jesús quería, y sí, 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 yo definitivamente, ¿no? Obviamente al final agregó, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero creo que en algún momento él dijo eso, hizo una referencia a su padre, ¿no? Entonces, y tampoco evadió el problema, no por el hecho de que él quería de repente en su lado humano, no es que cedió a ello, sino que afrontó, ¿no? Ese problema, entre comillas, esa dificultad, ¿no? Que él sabía que obviamente iba a ser muy doloroso el sacrificio que Jesús hizo por nosotros, pero al final pues el resultado fue poderoso. Entonces, cuando nosotros tengamos cualquier dificultad, cualquier problema en nuestra vida cotidiana, o sea, tenemos que afrontarlo, ¿no? Y bueno, y así, pues, ¿no? creo que con eso vamos a concluir el anterior tema que Uy, sí, ¿no? estamos. Nos hemos explayado mucho. Podríamos En hablar fin, mucho de eso. el título de este video era El taller del artista. Uy, sí, 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 sí. Así que, bueno, como Lo leemos. A ver. Creo que empezamos ahí desde aquí, pues, ¿no? A ver, léelo, ¿qué tal? ¿Cómo nos va? bueno, eso es en la página 137, si tienes tu libro. Dice, en el taller del artista. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino. ¿Qué dice? Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Este es en 1 Samuel 16:3. Este es uno de los mejores cliffhanger de la Biblia. Acá dice, si no eres aficionado a las series como lo soy yo, ¿lo vamos a ver todo o cómo? Claro. Ajá. No sepas lo que significa ese término anglosajón. Un cliffhanger es un recurso narrativo que consiste en colocar a uno de los personajes principales de la historia en una situación extrema al final de un capítulo, generando con ello una tensión psicológica en el espectador que aumenta su deseo de avanzar en la trama. Y así termina el capítulo 16 del primer libro del profeta Samuel, con una escena de tensión que te deja con la pregunta ¿y ahora qué? Necesito saberlo. Entiende el drama. Cuando el profeta Samuel ungió a David como rey, ya había un rey sentado sobre el trono de Israel, Saúl. Tenía la corona sobre su cabeza, el manto real sobre sus hombros, y estaba sentado sobre el trono. Pero el aceite de unción de Dios corría sobre la cabeza de aquel muchacho llamado David. Y acá hay una pregunta, dice, ¿sientes la tensión de la trama? ¿Por qué no podía haber dos reyes en Israel? Claro, ahí yo creo que ahí Itel Arroyo es el autor pues, de este libro, es un pastor de jóvenes. Yo creo que ahí es lo que nos quiere dar a ver es el tema de que iban a haber dos reyes, ¿no? Iba a ser bastante complicado, ¿no?
no sé, yo creo que me huele a que el libro, no sé qué dirá después, pero que nos va a comentar el tema de repente, o sea, si yo, que soy un jovencito, soy ungido como rey y sé que hay un rey, yo estoy siendo ungido, entonces humanamente uno diría, pues yo voy a desentronarlo, ¿no? Voy a sacar a ese rey porque ahora yo soy el rey, a mí me acaban de ungir. Y eso, ¿no? Creo que ahí va a haber esa especie de debate, ¿no? Ahí, ¿qué pasó con David? Yo sé que aquí todos saben, ¿no? O la mayoría, ¿no? Que David esperó largos años, ¿no? No es que lo ungieron y ya ahí nomás, ¿no? Ahí nomás fue coronado rey, ¿no? De hecho, él no quiso ser rey, ¿no? Pero bueno, fue ungido como rey. Porque date cuenta, Tomás, en el título también, en el taller del artista, y nos comenta a primera plana la historia de David, ¿no? Y el tiempo de espera también, ¿no? De repente Dios estaba tallando ahí de repente preparándolo para lo que se venía para su reino de David, ¿no? También trabajar con él y todo, y no es fácil porque a veces también ser pacientes, creo que no nos cuesta ser pacientes, y ahora más en el tema de la modernidad, que todo está ahí a nuestra mano, nos cuesta bastante ser pacientes. Sí, y justo tiene mucha razón lo que dices, porque a veces yo veo una generación que quiere todo rápido, ¿no? O sea, quiere llegar a la cima rápido, y aquí creo que vamos a ver a un David en donde no fue rápido, o sea, el trayecto de llegar a ser rey no fue algo que hacía de la noche a la mañana. Veo una generación de jóvenes que a veces queremos un negocio, no queremos pasar, ¿no? el trayecto, por ejemplo, un negocio a la voz de tres, ¿no? Abracadabra, como dicen, ¿no? Y aparece, ¿no? Claro. Sí, y a veces, porque yo no voy a decir que soy, wow, una persona así, wow, exitosa, ¿no? Soy una persona normal, digamos, dentro del límite de todo, tanto a nivel emocional, económico, social, ¿no? Pero sí soy consciente de que actualmente me encuentro en una situación un poco mejor que antes, digamos así. Ahora, no fue de la noche a la mañana. Yo me acuerdo que primero, cuando empecé a trabajar, me acuerdo así, para hacer algo rápido, mi primer trabajo, que le digo que fue el colegio, fue me sentía bastante abrumado, estresado, wow. No fue algo que lo disfrutaba al 100%. Sí lo disfrutaba, pero no al 100%. Muy poco, me sentía muy presionado, mi primera coordinadora era buena gente, pero de ahí cambiaron a otra coordinadora y fue bastante, me puso 2 memorándum, ¿no? Por cosas, claro, obviamente yo me lo merecía de repente en algún punto, pero creo que no fue bastante imparcial, ¿no? Con todos, ¿no? Y bueno, en fin, me fue mal. Después mi otro trabajo, mi jefe no me pagó, en mi otro trabajo me estresaban hasta en mi casa, o sea, todo fue un proceso, y lo que ganaba no me alcanzaba para nada, no me alcanzaba. Entonces, o sea, hay un proceso, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando tenía 16 años, 15 años, no sé si tú creerás en ¿cómo le llaman esos? Esos que los pastores a veces, profecías, algo así, ¿no? Yo me acuerdo que en algún momento mi pastora de esos tiempos todavía comentó algo de que Dios no comentó, sino que como que vio algo, ¿no? Y entonces algo así, ¿no? Algo así, pues, pero no quiero decir que wow, fue algo que no, pero el punto es que como que yo dije, ¿qué? Porque yo he sido recontra tímido,
Yo no podría estar hablando aquí frente a las cámaras así antes, ¿verdad? No, simplemente dijo que en algún momento te vi, no sé, te vi hablando a los jóvenes, ¿no? Te vi hablando a multitud de jóvenes, ¿no? Y yo dije, ¿qué? Y es que yo, no, y no les miento, no, y quizá tú no sepas, no sé si te dije, pero yo he sido tartamudo. Y de seguro David también No, se de habrá verdad. quedado así, porque cuando uno ve un rey, pues piensa que es uno físicamente pues también fornido, fuerte, el más Claro. fuerte, ¿no? Pero cuando vieron a David, pues por eso Samuel le dijo, ¿no? De hecho, Samuel no pensó te así, dejes llevar porque yo veo más allá de lo que los hombres ven, ¿no? Y David también habrá pensado lo mismo que tú, o sea, yo que soy así, no. Pero él tenía algo que ninguno de ellos tenía, la fe en Dios, la fe, esa fe que, no sé, es de admirar también, ¿no? Cuando se nos Goliat, todo eso, o sea, esa valentía, pero la tenía, cuando nadie se atrevía a hacerlo, incluso. Claro. Y no, tienes razón. De hecho, que Samuel miró obviamente el físico porque pensaba que sus hermanos. Está escrito en la Biblia, en primero de Samuel, como dice. Y al final, pues no eran todos, sino era el pastorcito, ¿no? El punto es que aquí, ni su padre lo quería. Ni su padre, porque ni lo había llamado también. Lo llamaron después, lo llamaron. Yo me acuerdo. Y no, sí. Y es algo que sucedió, ¿no? Y quizás tú digas, pero si ahora tampoco no tienes audiencia, Omar. No, sí es verdad, ¿no? Pero no es tan verdad, ¿no? Porque yo ni pensaba hacer, tener acceso a influencias sobre algunos jóvenes, o de alguna manera dirigirme a unos jóvenes. Pude hacerlo dentro de la iglesia por cerca de 10 años a 12 años. No sé cómo, pero pude hacerlo. Perdí la tartamudez. Después también actualmente me encuentro trabajando en un colegio y me dirijo a adolescentes, jóvenes. Y ellos, me da gusto como muchos, ¿no? Se ve que te muestran agradecimiento por cómo tú le hablas, ¿no? Por qué le dices más que todo, ¿no? Entonces, creo que de alguna manera quizás no se cumplió, 3 estadios completos. Pero bueno, Dios puso esa semilla en mí, no me lo creía yo. Y actualmente, no sé, he llegado, aunque sea por lo menos a un joven, con que haya yo inspirado a uno o a dos jóvenes, para mí es bastante. Y eso a mí me da gusto, ¿no? Así que creo que acá hay un proceso que nos va a hablar el libro acerca de David. Continuamos con la lectura y dice: es importante resaltar que no era el profeta el que estaba buscando un nuevo rey, era Dios. Desde la perspectiva de Dios, aunque Saúl tenía la corona de rey, no tenía el corazón de rey. Entonces Dios le dice enfáticamente al profeta Samuel: acá mira lo que estamos comentando, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y eso está en 1 Samuel 16, versículo 7. En otras palabras, Samuel le decía a Dios, no te fijes en su imagen externa, porque yo estoy buscando una imagen interna. Yo tengo un hombre en el trono que aparenta ser un rey, pero que no tiene el corazón de un rey. No estoy buscando una apariencia, sino una esencia. Ve en busca de un corazón, un tipo de corazón que no sea de cristal, sino de barro, porque yo quiero modelarlo a mi gusto. Acá dice: por favor, no me entiendas mal. Dios no estaba desechando a Saúl por tener un corazón imperfecto. De ninguna manera. De hecho, Dios acostumbra a elegir a gente con serios problemas de carácter para cumplir sus propósitos. Personas realmente imperfectas en todos los sentidos, a los cuales somete a un proceso de formación de carácter hasta lograr que adquieran la forma que Él desea. El problema esencial que Dios tenía con Saúl es que tenía un corazón de cristal, tan frágil que cuando le presionaba un poquito para moldearlo, se rompía en pedazos y se hacía filoso, cortante,
como trozos de cristal roto que hieren a otros, inútil y peligroso. Siendo claro, hay muy poco que Dios puede hacer con un corazón de cristal, tan delicado que se fractura cuando es presionado. El alfarero divino necesita un corazón de barro que sea moldeable, que pueda tomar entre sus manos y presionar hasta lograr la forma que desea. Porque para que el alfarero divino pueda darle forma deseada al barro, primero tiene que mojarlo, golpearlo y presionarlo. Sin un quebrantamiento de barro, el alfarero no podrá darle la forma deseada. De la misma manera, Dios tiene que tratar el corazón de sus reyes y reinas a fin de moldearlos para sus propósitos. ¿Por qué? Porque el corazón es un recipiente donde se sostiene la corona. Por esa razón, me preocupa que los sociólogos llamen a nuestros jóvenes la generación de cristal. Porque de ser así, habrá escasez de reyes y reinas en el reino de Dios. Nunca olvides esto: ser un rey o una reina en el reino de Dios no es la descripción de una función, es la descripción de un corazón que ha sido formado de una manera particular a través del quebranto divino. Claro, nos habla de dos tipos de corazones, ¿no? El corazón de cristal, que es el corazón que tenía el rey Saúl. ¿Y por qué corazón de cristal? ¿Entendés esa parte, no? ¿Por qué corazón de cristal? Yo creo que, bueno, como dice, a veces vamos a necesitar pasar por pruebas. O sea, eso yo entiendo. Claro. Sí, Pero sí. Sí. A veces uno no, o sea, uno, por ejemplo, en Saúl, por ejemplo, decía, no, ¿cómo yo sí soy rey? O no quieren tener esas falencias que toda persona pasa, ¿no? Y creo que su orgullo pues sobrepasa, pero a veces creo que el orgullo y todas las cosas negativas más nos hacen reflejar nuestras debilidades, o sea, nos hacen ser más débiles que fuertes, porque pensamos que nos vemos fuertes, pero no es eso, es que somos frágiles, al contrario, ¿no? Algo así. Claro, sí, y justo hace un comparativo con lo que es un corazón de barro, ¿no? Un corazón de barro, tú sabes que el barro lo puedes tocar, ¿no? Lo puedes moldear, lo puedes darle forma, ¿no? Ese es el corazón de barro, ¿no? Que Dios dice que es como el alfarero, ¿no? Y él quería hacer ese trato con David durante todo ese lapso de tiempo, ¿no? Pero el cristal, ¿no? Tengo acá un vaso de cristal, mejor tengo acá un vaso de cristal para... ¿Qué pasaba con Saúl? Claro, porque esto por más que ya está moldeado, tú lo quieres mover, no se puede, lo tendrías que romper. Y entonces, claro, Saúl era como esto, Saúl no podía ser moldeado. Pero ¿por qué dice que Saúl no podía ser moldeado? De repente ahí va a citar, ahí más adelante. Pero pasaron algunas anécdotas, ¿no? Cuando, para no entrar mucho en teología, el rey Saúl, cuando Dios le había dicho que mate, ¿no?, a uno de los pueblos enemigos de Dios, ¿no?, y mate también al rey, y mate a todos, a su ganado, a todos, ¿no? Saúl dejó vivo al rey y dejó vivo al ganado. Bueno, no a todo el ganado, sino a los mejores ganados. Y entonces Saúl en ese momento pues llega, ¿no? Samuel en ese momento llega, escucha los mugidos, ¿no? Y cuando el rey hablaba, ¿no?, le dice, pues, ¿no?, ¿qué pasó? Le dice, ¿no? Te habíamos dado una orden, ¿por qué no has cumplido con esa orden? ¿No? Y ahí es donde Saúl le dice, sí, es que sí, pero sí cumplí, dice, sí, yo sí hice lo que Dios me dijo, yo sí hice lo que usted dijo, señor profeta, le dice a Samuel, y no lo había hecho. Entonces, ¿qué pasaba? Él quería hacer a su manera. Dios le había dicho que mate. Yo sé que van a haber algunos debates, pero ¿por qué le dice que mate? Si el rey, ¿qué culpa tienen los animalitos? Etcétera. Pueden haber un montón. El punto es que había una orden. Después podemos hablar otro día de por qué se sucedía así, pero el punto es que había una orden y no lo cumplió. Él tenía un corazón de cristal, no tenía un corazón como David de barro, que ahora vamos a verlo. Y por eso también es que se refiere a que a esta generación es una generación es preocupante que sea una generación de cristal que no se moldee a las manos del alfarero, que no quiera hacer eso, ¿no? Entonces no sé si podemos leer seguir o un comentario, no sé, sino la lectura. Claro, sí, si lo ves desde esa perspectiva del vaso,
sí es un poco complicado trabajar con un vaso y poder moldearlo, ¿no? Porque ya como que a veces uno se cierra y dice, no, es así, blanco, y tú dices negro, no, no quieren ver, pues, ¿no? Están muy cerrados en su mente, queriendo tener la razón, y eso es causa de muchos conflictos, antes en reinos y ahora entre países también, o entre mismas personas de la misma casa, ¿no? Cuando uno quiere tener solo una visión y no quiere ver el panorama completo, lo que hay más allá de eso, ¿no? Y eso te limita también. No sé si puedes actamos. ¿Qué para estás? Ya dice, mira. El profeta Samuel unge a David como rey, delante de toda su familia, quienes no podían creer lo que estaban viendo. El profeta lo deja empapado de aceite de la cabeza a los pies, después se marcha de allí y sin dar explicaciones. Así, sin más, la pregunta que podía haber en la mente de David y en la nuestra es, ¿y ahora qué? Así termina el capítulo. Tensión, drama, un cliffhanger, no sé si así se pronuncia, soy ignorante en inglés o algo así, que te hace leer el siguiente capítulo inmediatamente. Como espectadores de esta historia podríamos pensar que en el capítulo siguiente David prepararía su maleta, se despediría de su familia y se iría a la puerta del palacio real a reclamar su nueva posición de autoridad. Saúl, levántate del trono porque ha llegado el nuevo rey a la ciudad. Pero no fue así. David regresó a Ramá a cuidar las ovejas de su padre. Ungido como rey, regresó a cuidar de un puñado de ovejas en la montaña como un sirviente. Un rey sin corona, sin manto y sin trono, pero con su corazón en las manos de Dios. El alfarero divino, listo para comenzar su doloroso y bello proceso de formación. Querido lector, el día en que David fue ungido no fue inscrito en el linaje real, fue inscrito en el taller del quebranto. David lo metió en su taller de trabajo, en la habitación celestial donde esculpe sus obras de arte. Durante más de 15 años sometió a su corazón los golpes del martillo y cincel divinos para convertir el corazón de este pastorcillo en el corazón de un rey. Aunque Dios ungió a David como rey en un solo día, le llevó años de quebrantamiento preparar su corazón para que pudiese asumir el peso de la responsabilidad que implicaba aquella corona. Formar su carácter fue la prioridad de Dios. La corona podía esperar y esperó mucho. Nunca olvides esta verdad. Sobre todo cuando sientas que Dios tarda en cumplir sus promesas, Dios solo necesita un día para darte el cumplimiento de tu propósito. Pero necesita años para preparar tu corazón, para que éste pueda sostener el peso de la responsabilidad que implica. Dios no te llevará donde tu carácter no te pueda sostener. ¿Y por qué? Porque te ama. Porque recibir el peso de tu propósito antes de tener un carácter formado puede destruirte. Cuanto más lejos quiera llevarte Dios, más tendrá que trabajar en tu corazón para sostenerte allí. La formación no es opcional para los reyes y reinas del reino de Dios. Dios metió a David en su taller de formación durante años. Tomó su corazón en sus manos, como un artista toma el barro en bruto en las suyas y lo quebrantó. ¿Has visto a un escultor en su taller? ¿Has visto cómo trata su obra? Parece que la maltrata, ¿no? La moja, la presiona, la golpea, elimina lo que sobra y añade lo que necesita. La mete en el horno ardiente y lo hace 1000 veces si lo considera necesario. ¿Por qué? Porque el artista tiene una imagen en su mente. No se rendirá hasta lograrla. A eso me refiero con quebrantar la obra, al proceso violento de modelado, el cual desde afuera parece reflejar que el artista la está maltratando. Sin embargo, en realidad se trata de la evidencia de cuán involucrado está emocionalmente con su obra de arte, porque no se rinde hasta lograr el resultado que anhela. El artista apasionado no se da por vencido, hasta dominar ese material salvaje y convertirlo en algo hermoso, algo admirable. Porque convertir un trozo de barro sucio y maloliente en una obra de arte es admirable. Admitámoslo. Y así lo hizo Dios con David, y así lo está haciendo Dios contigo. Como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en las manos de Dios, dice Jeremías 18:6. Creo que muchos no queremos pasar por ese proceso. Es que duele. Sí. Y es molesto también. Sí. Molesta.
¿no? No sé si tú tendrás alguna anécdota ahí, pero... Y más si todavía David iba a ser rey, o sea, si hubiera sido otro, no hubiera esperado ahí como lo relató sarcásticamente antes, hubiera ido a reclamar, ¿no? Ya de una vez, me mintió, ahora yo voy a ser el nuevo rey de Israel, ¿no? Pero no pasó eso con David, ¿no? Sí, yo creo que si lo dejamos aquí, o lo mejor dicho, lo llevamos al contexto actual de los jóvenes, bueno, el tema del preparado es que de preparar el corazón de los jóvenes, uno es que siempre, no, en algún momento creo que hemos recibido, ¿no? Dios tiene algo bueno para ti, y dices, ¿cuándo? ¿Cuándo se va a dar eso? Porque yo me acuerdo cuando tenía 16, 17, 18 años, escuchaba siempre donde decían, yo me acuerdo que escuchaba y decía, les decían, Dios tiene algo para tu vida, profetizo que Dios tiene algo para ti. Y yo decía, ¿cuándo? Decía, ¿cuándo? No hay cuándo. Y peor aún, habían procesos largos, riñas, conflictos con mis compañeros del liderazgo, todo siempre el tema del nadie tiene la culpa, no, a veces ¿no? Uno, el orgullo, no, que esto sucedió, no fue por esto, fue porque tú estás actuando mal, no, ni sí, en algún momento también todos a veces nos sentábamos, los que formamos parte del liderazgo, y coordinábamos, nos pedíamos perdón y eso, ¿no? Pero el punto es que aquí no, a veces no queríamos aceptar el proceso. El hecho de uno tener contiendas, de tener malos entendidos, considero yo que obviamente no está bien, pero que es parte de. A veces tienes que ser probado también. Y tú, como ese Dios va trabajando en ti, ¿no? A veces hay temas de, por ejemplo, enfermedad que te atacan, cosas así, pero en esa debilidad es donde Dios más se fortalece, donde está más de repente tu fe también pueda ponerse a prueba, ¿no? Que tanto confías en Dios también, pues, ¿no? Porque fácil es decir a la persona que tiene de repente todo, porque siempre hay algo que falta, ¿no? No hay nadie que tenga de repente todo, ¿no? Pero es fácil decir ahí que estás bien, ¿no? Que crees en Dios, pero cuando hay momentos difíciles, pues ahí todo se ve expuesto, pues, ¿no? Ahí que tanto estás ahí arraigado tu fe. Es eso, ¿no? Hay situaciones difíciles, igual tenemos que tener conciencia de que Dios cumple todo lo que Él dice, ¿no? Todo, y así ha sido antes, o sea, todo lo que se ha profetizado se ha cumplido con Jesús y con diferentes personajes de la Biblia, ¿no? Y así que Dios siempre cumple, pues, ¿no? Y hay que tener esa fe, ¿no? Esa esperanza, ¿no? Esa confianza plena, así, sin dudas de que Dios va a cumplir lo que nos ha prometido a nosotros como hijos, ¿no? Claro, sí, hay situaciones que quizás puedan decir. Yo también me acuerdo cuando la situación era la siguiente. El común denominador era de conseguir pareja. No, de verdad, porque ¿Cuándo? no, o sea, ¿cuándo? Ajá, eso, ¿cuándo? Y creo que es el mayor problema, voy a decir, o una de las interrogantes de los jóvenes en la actualidad, ¿no? ¿Cuándo? ¿No? ¿Con quién? ¿No? Y creo que eso es un proceso, ¿no? Porque a veces uno dice, ¿cuándo? Pero Dios, ¿cuándo me la va a dar? ¿O cuándo me lo va a dar? Bueno, creo que es otro tema, ¿no? Pero dentro de ello solamente quisiera decir que en algún momento, como decía Dante, ¿no? No es que Dios tiene frisada a tu pareja, ¿no? Ahí dentro de un frizz y cuando sea el momento, toma, te la doy, ¿no? Sino que la Biblia dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura, ¿no? En el caso mío, yo por ejemplo me enfoqué en cerca de más de una década, ¿no? Estar buscando
miento, 15 años, ¿no? Buscando así, dentro de todos mis errores y mis defectos, y la gente que me conoce sabe que yo, qué sé yo, pues tenía ciertas cosas ciertos aspectos que pulir, y, y cada adversidad que yo sufría, siempre lo llevaba como un algo, no sé, sacaba una canción, en el caso mío, por ejemplo, y no sé, sacaba algo bueno de una situación negativa, ¿no? Entonces, y eso era parte de mi proceso. Yo nunca pensé que una canción que había escrito cuando tenía 16 años, la iba a grabar en estudio después de 15 años. No, nunca, obviamente. Y la canción, ¿no? Y peor aún, ¿no? O sea, hay cosas que uno no se imagina, ¿no? Y todo tiene un proceso. Así es. Y así hay varias Tiene cosas. algo grande para nosotros. Que llegamos. Claro. A ver, seguimos a ver. Dice, el amor de Dios por nosotros puede resultarnos algo extraño, porque es como el celo de un artista por su obra. Parece que a veces nos maltrata cuando en realidad está emocionalmente involucrado con nuestra formación. Dios nos quebrantará para modelar una imagen en nosotros, la imagen de un rey o de una reina, conforme a su corazón. Todos los que son quebrantados por Dios, al igual que David en el momento en que reciben el golpe del alfarero divino, no entienden su significado, pero con el paso de los años, mirándolo en retrospectiva, entienden que cada experiencia fue formativa. Para David, el rechazo de su parte, la burla de sus hermanos, la soledad de la montaña, la batalla en contra del oso, la persecución feroz de Saúl, el exilio en la cueva y todos los demás procesos difíciles que aparentemente podían haberlo destruido, lo formaron. Todos esos dolores fueron el martillo, el cincel de Dios, que transformaron el corazón de un pastorcillo en un corazón de rey. Confía, estás en las manos de un artista celoso por su obra que no se rendirá contigo hasta lograr convertirte en algo que otros puedan admirar. Entonces, ten fe en el artista cósmico, aunque tarde años, y si estás experimentando alguna clase de quebrantamiento en tu vida, tómalo como una señal de que Dios está emocionalmente involucrado con tu formación. Aquello que piensas que te consumirá en realidad te está formando. En los anales de la historia ha quedado un registro de unas palabras del genio escultor y pintor Miguel Ángel. Dijo que dijo que el David, una de sus obras más emblemáticas, una representación del rey David con su honda de 4 metros de altura, tallada en una sola pieza de mármol. Esta belleza artística sigue expuesta al público en el Vaticano y se considera una de las grandes maravillas del arte. Lo interesante es que Miguel Ángel utilizó un bloque de mármol que nadie quería esculpir su obra, un bloque de mármol que parecía maldito durante décadas. El bloque, procedente de la cantera de Fantiscriti, llevaba abandonado 40 años en el almacén del Templo del Vaticano. La culpa, según dicen, era de Agostino di Duccio, quien intentó tallar algo en dicho mármol, haciendo justo en la mitad un enorme agujero. Horrible, después desistió y abandonó el bloque, dejándolo aparentemente inservible. Antes de Miguel Ángel, 12 artistas habían intentado en vano obtener de aquella alguna escultura, pero ese agujero lo complicaba demasiado. Era sencillamente un bloque de mármol imposible, hasta que Miguel Ángel aceptó el desafío de esculpir algo en él y trabajó en su taller durante 3 años tallando aquel bloque. Lo más memorable fue la respuesta que dio Miguel Ángel. Cuando le preguntaron cómo había logrado ese nivel de perfección al esculpir el David partiendo de un bloque de mármol tan complejo como ese, el artista respondió: de la misma manera en que Miguel Ángel tuvo que quebrantar ese mármol maldito con su martillo y cincel para extraer la imagen de David, Dios nos quebrantará con el martillo y el cincel de la prueba para extraer su diseño en nosotros. David ya estaba dentro de ese bloque. Tan solo quité con mi martillo de lo que sobraba. Eso fue lo que respondió Miguel Ángel. David ya estaba dentro de ese bloque. Tan solo quité con mi martillo lo que sobraba. Luego dice, recuérdalo, Dios no está construyendo un reino, Él ya lo tiene. Dios está construyendo reyes y reinas, y tú eres su proyecto principal. Al parecer está emocionalmente involucrado
contigo. Yo tengo un tema ahí con las pruebas que menciona aquí, ¿no? ¿Tú qué piensas? ¿Qué para ti son pruebas? Pruebas, como digo, pueden ser, bueno, puede ser de salud, de economía, pruebas, no sé, Claro, prueba tu fe. no está bien, de salud y economía. Por ejemplo, ya que mencionas de salud y de economía, en el caso de salud, por ejemplo, sí, obviamente nadie está exento de caer en una enfermedad, claro, en la relación, en todo. Nadie está exento, por ejemplo, en el tema de salud, de caer en una enfermedad, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, está el punto de... Yo me acuerdo que se volvió también un común denominador. De hecho, la gente enferma, Dios está poniendo prueba, dicen. Se enfermaba la gente, Dios me está probando. Entonces, para poner un ejemplo, ¿no? Supongamos que yo ahorita que está haciendo frío, me voy afuera con mi polito, con mi chor, y me tomo un helado, y mañana me enfermo, Dios me está probando. ¿Cómo que Dios me está probando? Pero ahí yo digo, no estoy siendo sensato, no estoy siendo prudente, no me estoy cuidando. Entonces yo creo que ahí tenemos que tener cuidado, ¿no? ¿A qué llamamos pruebas, no? Porque en el caso de salud, sí, está bien, uno está exento. Pero salud, a veces la enfermedad llega cuando tú, a pesar de que te estás cuidando, de que estás comiendo bien, de que uno se está alimentando, de que no está comiendo cosas heladas en frío, esas cositas. Puede llegar, y eso puede llegar. Prueba. Y eso yo considero de que sí, ¿no? Aunque pueda haber sí situaciones en donde sí espirituales, ¿no? Sí, pero no. O pueden ver pruebas que tú mismo provoques. Claro, pruebas que le llamamos pruebas, ¿no? Pero no son pruebas, ¿no? Es algo que uno mismo, qué sé yo, como dijera el Chavo del 8, se le chispoteó, ¿no? No están tentando a Dios, ¿no? Creo yo, ¿no? Porque no se trata de cualquier cosa llamarle prueba. Y en el caso económico también. Yo, por ejemplo, ahorita estoy trabajando, entonces, supongamos que mi jefe, no sé, por A o E, me despide. Me despide del trabajo y me quedo sin trabajo. Y no busco trabajo. No, simplemente estoy ahí, no. Ni siquiera me mando por ahí, escribo a alguien, o pues llamarme trabajo algo, y entonces digo, Dios me está probando. Dios me está probando en la economía, ¿no? Por ejemplo. Y yo les digo aquí en los presentes porque yo he vivido, ¿no? Esa parte cuando yo me acuerdo que no estaba en una situación muy, muy buena, ¿no? Y yo no tocaba puertas y decía, Dios me está probando, ¿no? Y cosas por el estilo, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí en una situación, si en ese caso hipotético de que mi jefe me despide, ojalá que no, me despide, creo yo que lo sensato sería buscar que se abran otras puertas, ¿no? O sea, que se abran otras puertas, o sea, definitivamente, me guste o no, porque si no hay trabajo, no se paga el agua, no se paga la luz, no se paga el internet, no se paga el celular, no hay nada, ¿no? Eso nos va a dar este sustento, ¿no? Entonces, creo yo que ahí también no podría un cristiano decir, Dios me está probando cuando no estoy en una situación, por ejemplo, de trabajo, y no estoy haciendo nada para buscar el trabajo, ¿no? Hay que, ¿no?, buscar y hallaremos, ¿no? Y así en varios aspectos, en relaciones también, ¿no? En relaciones también, las discusiones de pareja, de padre a hijo, de hermanos de sangre, de hermanos en la fe, siempre van a haber. Pero forzar problemas, discutir porque tú te levantaste o te pusiste una chompa roja y yo me puse una chompa verde. Estoy siendo bastante sarcástico en ese sentido, ¿no? Pero a veces discutimos por trivialidades. Creo que no es parte, no es una prueba. Hay conflictos sí en donde, supongamos, no digo que sea, supongamos que yo soy bastante renegón, que sí lo soy, pero no, bastante no, pero sí lo soy.
Entonces, supongamos que soy bastante renegón, ¿no? Y entonces, obviamente yo tengo que lidiar conmigo mismo, porque tendría que mejorar ese aspecto. Analizarte, Claro, evaluamos pero personalmente. tú como tal, obviamente me vas a dar consejos, supongo, ¿no? Mentira. Me dirías, ¿sí o no? Algo como que, Mar, mira, yo he notado que tú, por qué cosa te enojas, entonces deberías ser así, ¿no? Entonces, ahora imagínate que tú te pongas en un sentido de que, ¿por qué es así? ¿No? Deberías cambiar, toda la vida es así, ¿no? Y siempre discutimos por eso, ¿no? ¿Cómo soy yo? Igual yo de repente encuentro en ti un defecto y yo me pongo a la defensiva. Oh, toda la vida eres así, siempre eres así, porque eres así, deberías cambiar, etc. Creo yo que sí se conversa. Y eso, por ejemplo, si yo fuera así para ti, yo sería como una prueba para ti, ¿no? Obviamente tú tienes que estar orando, pidiendo, sí, pero tienes que aguantarme. Claro. No lo digo en un sentido, o sea, lo digo tanto con la familia, porque la familia, el papá, la mamá, el hermano, a veces tienen su carácter, tienen sus cositas, no todos son perfectos. Es posible que seas demasiado joven como para recordar esto, pero antes de la era digital, las cámaras fotográficas eran analógicas. Sí, y para obtener las instancias impresas en papel fotográfico, tenías que llevarte el carrete de la cámara a una tienda especializada en el revelado de fotos. Recuerdo llegar a esperar un día entero para que revelasen mis fotos. Creo que valoraba más entonces que ahora. No sé explicar, el proceso de revelado, pero en esencia, a través de un sistema de ingeniería, la lente de la cámara capturada de la luz en una escena y la imprimía en una película del carrete en forma de negativo. Aquel negativo, para convertirse en una foto impresa, pasaba por un proceso de revelado que, entre otras cosas, implicaba sumergir el papel fotográfico en unos químicos. Pero lo interesante del asunto es que, como la película del carrete era fotosensible, todo el proceso de revelado debía hacerse en cuarto oscuro para que no se velase la imagen. En definitiva, la foto se revelaba en la oscuridad para que la imagen saliese a la luz. ¿Qué? Para que la imagen saliese a la luz requería pasar por la oscuridad. Allá, para que la imagen salga a la luz debía de pasar por la oscuridad. Ok, perdón. Ahí estaba diciendo. No sé qué me pasó. Es decir, para tener una instancia de que todo el mundo pudiese admirar, no había otro camino. Debía pasar por el cuarto oscuro. Es inspirador pensar en cómo la belleza de una imagen se conecta con la oscuridad de un cuarto. Esto me hace pensar que para Dios, o para que Dios revele la imagen que desea en nosotros, también tiene que meternos en cuartos oscuros en algunos momentos en nuestra vida. Este es un patrón que se repite a lo largo de toda la Biblia. Observamos cómo Dios reveló la imagen que deseaba en diferentes personas, permitiendo que pasasen por cuartos oscuros. Estos cuartos oscuros tienen diferentes formas, pero sirven para que Dios pueda revelar sus virtudes en nosotros. Para José fue la cárcel, para David fue la cueva de Adulam, para Elías fue la casa de la viuda, para Moisés fue el desierto, para Job fue la enfermedad, para Daniel fue Babilonia, para Pablo fue el aguijón, para Abraham fue la espera. Todos estos cuartos fueron situaciones difíciles para ellos, procesos a través de los cuales Dios reveló su imagen en ellos, imprimiendo virtudes en sus corazones que no podrían haberse obtenido en otro lugar. En definitiva, hay virtudes que solo se imprimen en nosotros pasando por la oscuridad. En el siguiente espacio describe o dibuja algunos de los cuartos oscuros por donde tuviste que pasar. Piensa en aquella situación difícil que parecía que te iba a destruir, pero que terminó haciéndote crecer. ¿Cómo fue tu cuarto oscuro y qué virtud fue revelada en ti? Finalmente, recorta la imagen y métela en la caja. Bueno, la dinámica que te pide este libro es que coloques aquí cómo fue tu cuarto oscuro, o sea, el momento difícil, ¿no? Que pasamos, ¿no? Acá te mencionan varios personajes bíblicos, ¿no? Que tuvieron esa circunstancia, ¿no? Un cuarto oscuro que hayas pasado. Para mí, creo que lo más difícil fue
la separación de mi familia, bueno, puedo decir de mis padres, así exponiéndome, y también la enfermedad que pasé posterior a eso. Creo que se resume en eso, ¿no? En mi familia, en lo que pasó con mi familia, en mi enfermedad, y cómo de repente después de esos dos problemas llevé mi vida, ¿no? Antes de conocer a Cristo, en dónde estaba, ¿no? Fue un proceso difícil, ¿no? Donde tuve que de alguna manera resistir a todo eso, ¿no? Igual creer que Dios tiene un propósito para mí, ¿no? Siempre lo creíste, muy en el fondo, digamos. Sí, yo siempre he creído que Dios tiene un propósito para mí, y lo creo todavía, ¿no? Que Dios tiene un propósito grande, y a veces se pregunta uno por qué, y es muy difícil, ¿no? Muy difícil, como digo, ¿no? Y de repente ha sido también para todas las personas que han sido antes en la Biblia también, ¿no? Pasar por todos esos procesos, ¿no? A veces, si no estás muy arraigado a la fe, también es fácil de caer en desconfiar de lo que Dios tiene preparado para ti, ¿no? De ver muy lejos y buscar tus propias opciones, como lo hizo Abraham también, o de repente su esposa, cuando no lograban darle el hijo, y trataron de, como decirlo, ayudar a Dios, ¿no? Ella vivió su empleada, pues, ¿no? A veces uno trata de irse por ahí, ¿no? Pero en todo igual Dios nos ayuda, ¿no? Y nos ayuda a fortalecer nuestra fe y creer que sí hay propósito para con nosotros, ¿no? Sí, creo que esos dos, hasta tres podría ser, cuartos oscuros que de repente han pasado más fuerte en mi vida. Sí, mencionaste dos aspectos bastante, bastante, creo que es un común denominador en la mayoría de las personas, ¿no? ¿Quién no ha tenido problemas en casa? Algunos, hasta la separación de los padres, y quienes más sufren son los hijos. Bueno, yo también he pasado problemas también así en casa, ¿no? Sí, es un poco, no es un poco, es duro pasar por esos problemas, porque uno quiere a papá y a mamá, pero cuando a veces se separan, qué sé yo, viven en otra casa, ahí es bastante complicado, ¿no? Y sobre todo si los hijos son menores también. Claro. Ahí a ellos les afecta más, ¿no? Sí. Les afecta más, ¿no? Tienen problemas, claro, de estima, ¿no? De estima, sí. Incluso ahora creo que tenemos que ir como una lucha, ¿no? Porque ahora más es por fe, ¿no? Querer llevar a mi familia, o sea, a los pies de Jesús, claro, que ellos crean en Dios, o sea, todavía está ahí, ¿no? Pero sé que igual Dios tiene algo grande para ellos también y para mí. Sí, y el otro punto que mencionaste también, bueno, yo lo he vivido también, lo de la enfermedad. Para mí fue una etapa bastante oscura también, sí, porque disminuí en todo, bajé mis notas, me afectó emocionalmente, me afectó de todo, ¿no? Sí. Y justo no solamente físicamente, sino, como te digo, emocionalmente. Y eso es algo que mencionaste tú después, ¿no? Algo que creo que para la mayoría ya no es un común denominador. O sea, el sentirte mal, el que tú tengas una tristeza interna. Tú mencionaste después que viviste una etapa oscura, ¿no? Después, con tu trayecto, con tu vida, de repente, ¿no? Entonces, eso es algo que creo que a veces uno vive, ¿no? Como dice Susi Díaz, ¿no? Vive la vida, no dejes que la vida te viva, ¿no? Entonces, o sea, lo vive así a la deriva, ¿no? Y de pronto uno siente una tristeza. Entonces, y a veces uno dice, no, pero estoy bien, dice, y uno deja pasar desapercibido ese tema de la etapa oscura, en un sentido de sentirte mal emocionalmente. O sea, yo me siento mal emocionalmente, pero no creo que es el cuarto oscuro, como dice el libro. No, yo digo, eso es algo que bueno, que lo va a pasar, pero no creo. Para mí la oscuridad es estar enfermo, pasar problemas de familia,
temas económicos, eso es, pero a veces el aspecto emocional lo trivializamos, decimos, no, esto no puede ser, eso no. Entonces, sin embargo, tú justo lo mencionas ahora, a veces uno se da cuenta, quizás no en el momento, pero después se da cuenta de que eso sí era un proceso oscuro, un proceso errado, un camino equivocado que uno estaba tomando. Y yo también, ¿no? Cuando, como te digo, o sea, el tema emocional puede afectar de distintas maneras, ya sea que uno esté haciendo cosas, digamos, acciones negativas, pecados, ¿no? Y ello va a repercutir en nuestras emociones, o sea, de hecho que va a influir en nuestras emociones, en nuestro estado espiritual, ¿no? O sea, empieza por las emociones, o sea, por el alma, y llega al espíritu, ¿no? Y el hecho de quebrantar el espíritu es algo que solamente Dios puede sanar, o sea, es algo que no se puede sanar yendo al psicólogo. Sí es parte de, no digo que no se puede ir, pero lo único que te puede sanar son las escrituras. Cualquier situación, entonces pienso yo que no trivialicemos el tema emocional, el tema almático, ¿no? Sino eso también es parte de él. No sé qué piensas tú. Sí, creo que eso sería como ponerlo ahí, ¿no? Los cuartos oscuros que al menos personalmente nosotros hemos pasado, pero sé que hay muchos también que de repente tú puedas estar pasando también. Pero recordar que al final, como dicen, del túnel hay una luz que es Cristo, ¿no? Y el enemigo a veces quiere como hacernos creer que eso está muy, muy lejano, o no seguir creyendo en esa verdad que tiene Dios para nosotros. Pero nosotros tenemos que aún más orar, más acercarnos a Dios, aunque en contra de nuestra voluntad, ¿no? Hacerlo, ¿no? Es difícil, es muy difícil, pero ahí está también la prueba de tu fe, ¿no? En el Dios que creemos, ¿no? Sí, y añado o complemento lo que tú dices, el tema de que es difícil, como te acuerdas lo que decía el pastor Josué en la parte de que decía, mi yugo es fácil, ligera mi carga, vengan a mí los que estén cansados y sedientos, yo los haré descansar. ¿Te acuerdas que nos decía, mi yugo es fácil? ¿No? Entonces, ahí se me viene a la mente lo que tú decías, ¿no? Porque sí, es difícil, sí, pero en nuestras fuerzas, o sea, es difícil, sí, te doy absolutamente toda la razón, es muy difícil, sí, en nuestras fuerzas, porque Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. O sea, si uno se ciña, ¿no? Me da un poquito de vergüenza, pero voy a mostrar Biblia. Si uno se ciña a las escrituras, ¿no? Entonces seguir a Dios es fácil. En el buen sentido de la palabra, ahí está la Biblia. No, en el buen sentido de la palabra. No estoy hablando de un evangelio fácil, sino estoy diciendo que seguir a Cristo, como decía la teología del Pablo, primero hay que conocer, ¿no? Hay que saber, no un Jesús histórico, sino a profundidad. Hay que hacer introspección en las escrituras, ¿no? Entonces, ahí yo creo que seguir a Cristo es fácil, ¿no? Seguir a Cristo es fácil. Porque no va a ser en nuestras fuerzas. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Entonces, en ese sentido, creo que sí. Como es como dice, morir a nosotros mismos, ir en contra de nuestra voluntad y aún así hacerlo, ¿no? Claro, exacto. Ajá, eso. Y eso es justamente lo que iba a decir también, ¿no? Como tú decías, ir en contra de nuestra voluntad, o sea, matar nuestra carne, ¿no? Y dejar que Jesús fluya, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que buscar. Bien. Y bueno, la última frase dice, no te destruyó, te hizo crecer. Decía una frase también, creo que lo comentaba, no, me enterraron, pero lo que no sabían es que era semilla. Y floreciste. Pero, no, claro, pero yo no lo digo por mí, yo no lo digo por mí, sino yo lo digo porque esa frase lo escuché de un profesor que tenía, ¿no? Él publicó, me enterraron, pero no sabían que era semilla. Y creo que eso cumple para todos, aunque las pruebas te entierran, las dificultades y todo ello, no te olvides de ello. Bueno, ¿qué te parece si oramos para despedirnos? Ya. No sé, ¿tú quieres dirigirnos? Ya.
Padre amado, en esta tarde te damos gracias, Señor, porque hemos podido, analizar tu palabra con este libro maravilloso de incendiario. Señor, gracias por dirigirnos, gracias por estar con nosotros, porque tú bien dices, donde dos, tres se reúnen, ahí está tu presencia, Señor. Gracias porque nos recuerdas quién eres tú, porque nos recuerdas que tienes promesa de vida para nosotros, que tú eres nuestro alfarero, Señor, y nos das forma, y tienes cosas que nosotros no nos podemos ni imaginar, ¿no? Que son cosas de bendición. Aunque el proceso sea difícil, tú nos renuevas en tus fuerzas, Señor, y nos ayudas a salir adelante, ¿no? En esta tierra, Señor. Te damos gracias por permitirnos este tiempo, por permitirnos, Señor, hablar más de ti a muchas personas, y así sea una o dos personas que llegue, creo que vamos a estar muy agradecidos con ellos, Señor. Así que bendice a Omar, su familia, bendice a María, su familia, a todos los que nos están escuchando o viendo, Dios mío. Gracias, y en tu nombre hemos orado. Amén. Amén. Ok, bueno, nos vemos hasta la próxima, así que cuídense mucho. Dios le bendiga. Bye, bye.